¿Qué tal, hermanos? Otra vez estamos juntos, como todas las semanas, para analizar un tema de importancia, de interés para todos nosotros y buscar en la palabra de nuestro Señor la respuesta a esas preocupaciones, a esas interrogantes que nosotros tengamos. Esta semana vamos a hablar de un tema que es a nivel mundial, un tema de moda, del colesterol, el tema de los triglicéridos, las grasas y todas esas cositas que nos envenenan la sangre, nuestras venas, nuestras arterias y que dan como consecuencia una serie de enfermedades. Obviamente en la palabra del Señor no vamos a encontrar la palabra colesterol, triglicéridos, pero definitivamente sí está el concepto fundamental de este problema, de sus causas, ¿verdad? Vamos a ver. Levítico capítulo 3 versículo 17. Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones. Donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Uno de los motivos que generan la elevada cantidad de colesterol en nuestra sangre y de los triglicéridos es la ingestión de grasas. Nos encantan los chicharrones, nos encanta el pollo a la brasa, la alita broster, y en fin, todas esas cositas que justamente tienen una gran cantidad de grasa y esas carnes que tienen una gran cantidad de grasa. Pues aquí el mandato es muy claro y se incluye también a la sangre. Porque la sangrecita que también muchas personas consumen tiene una elevada cantidad de grasas y de colesterol y sin querer queriendo nos estamos envenenando. Levítico capítulo 7 versículo 23. Habla a los hijos de Israel y diles: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Efectivamente, podemos comer carne. El detalle no está en no comer carne. Aquí no dice, ni en el versículo anterior hemos visto que se prohíba la ingestión de todo tipo de carnes. No dice no comeréis ninguna carne, dice ninguna grasa. Y aquí nos está especificando más aún. Hay ciertos animales que tienen una mayor cantidad de grasa, ¿no? Acá no se menciona al cerdo porque para los judíos y en otra lectura podemos encontrar que el cerdo era considerado carne inmunda. Obviamente es la que tiene mayor cantidad de grasa. Es pura grasa. La carne, no estamos hablando de la grasita que está junto a la carne. La carne misma del cerdo contiene una elevada concentración de grasas y de colesterol. Si nosotros hacemos un análisis bioquímico de la carne y de la grasa que contiene, que va acompañando a la carne de estos animales, vamos a encontrar que efectivamente la vaca, el buey, el cordero, la cabra, también el pato, tienen una muy elevada cantidad de grasas. Por lo tanto, si nosotros no deseamos contaminar nuestra sangre con estos elementos, habrá que prohibir o limitar al máximo la ingestión de estas grasitas y de estas carnes inclusive, ¿verdad? Seguimos. Levítico capítulo 17, versículo 14. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Aquí la sentencia es muy drástica y clarísima. Todo aquel que coma sangre será exterminado. Según la palabra del Señor aquí en Levítico, la sangre es la vida de ese animal. Y efectivamente, la fisiología nos enseña que la sangre es la que lleva justamente los nutrientes a las células. Ella es la que lleva el oxígeno, ella es la que lleva los aminoácidos, la glucosa, en fin, todos los minerales, todos los nutrientes son repartidos hacia los tejidos y por lo tanto hacia las células a través de la sangre. La sangre es la vida y por lo tanto la sangre de un animal constituye la vida de ese animal, constituye la esencia de ese animal. Fisiológicamente hablando, ¿ok? Biológicamente hablando. Lo traemos esto al tema que estamos viendo el día de hoy, el colesterol, los triglicéridos y esas cositas,
Bueno, ya hemos visto que la sangre de estos animales contiene una gran cantidad de grasas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, al tomar yo la sangre, estoy comiendo prácticamente colesterol puro, triglicérido puro. Proverbios capítulo 23, versículo 2. Pon un cuchillo a tu garganta si eres hombre de apetito. Hasta aquí hemos visto cómo es que las grasas y la sangre de los animales son altamente perjudiciales para nuestra salud. Un segundo elemento que propicia la elevación de estos elementos es el comer en exceso. Lógico, si tú comes lo que necesitas, ¿no es cierto? Entonces el organismo va a utilizar esos elementos y no pasó nada. Pero si tú comes más de lo que tu cuerpo necesita, obviamente el organismo lo que va a hacer es almacenar ese excedente en tejidos y en la misma sangre, ¿no es cierto? Por lo tanto, la gula, la glotonería nos va a llevar definitivamente a colesterol alto, a triglicéridos altos. Si eres muy goloso, si te da mucha hambre, si te da muchas ganas de comer, limítate al máximo, ¿no? Y no seas tan glotón. Juan capítulo 6, versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay una carne y hay una sangre que sí está no solo permitida, sino que está propiciada por Dios comer. Jesús lo dice personalmente. Pero, ¿cuál es la carne a la que se refiere Jesús? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la carnecita de un libro o de una noticia, ¿no? Yo te digo, pero ya está bien, tú me has leído todo un artículo, pero ¿cuál es la carnecita de esto? Lo que vamos a entender es que queremos saber cuál es lo más importante, lo más valioso, el resumen, la esencia. Y entonces, ¿cuál es la carnecita de Jesús? ¿Cuál es el resumen, la esencia de Jesús? Su palabra. Y en este caso, Jesús se está refiriendo a su esencia, a su resumen. Él es la palabra. Él es, como dice Juan capítulo 1, Él es el verbo, la palabra de Dios, la boca de Dios, ¿correcto? De tal manera que nosotros lo que tenemos que comer es su palabra. Y así como te alimentas con pan y algunas otras cosas todos los días, pues todos los días deberíamos alimentarnos con la carne de Jesús, es decir, con la palabra de Jesús. Y eso está, como todos sabemos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y además dice, el que no beba de mi sangre tampoco tiene vida. ¿Y cuál es la sangre de Jesús? Ahí el gran maestro lo que está haciendo es trayendo la simbología señalada en el Antiguo Testamento, cuando decía, no comas sangre de ningún animal porque la sangre es la vida de ese animal. ¿Correcto? Bueno, pues la sangre de Jesús es la vida de Jesús, que es vida eterna. Por eso él decía en algún momento, yo soy la verdad, el camino y la vida, efectivamente. Jesús es vida. Y si tú quieres tener vida eterna, tienes que beber la sangre de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, con esto lo que queda clarísimo es que no solamente hay que comer la carne de Jesús y beber su sangre, sino que eso hay que hacerlo en todo momento, todos los días de nuestra vida, porque de esa manera vamos a nosotros a permitir que Jesús permanezca en nosotros y nosotros en Él. Entonces ya no somos sino uno solo. Por eso es que Jesús también en otro momento dice, el Padre está en mí, yo en ustedes, ustedes están en mí, yo estoy en el Padre, ¿cierto? Entonces Él quiere que nosotros seamos parte de esa energía cósmica que es Jesús. Nosotros somos energía y nuestra energía debe llegar a ser parte de la energía universal de nuestro Señor. Hermanitos, ojalá que hayamos entendido el porqué de no comer
grasa, de no comer sangre, de tal manera que no solamente nos quedemos ahí, sino también no comer en exceso, etcétera. Pero no nos quedemos ahí en la parte fisiológica, que es la que nos preocupa que estamos muy gordos, nos preocupa que el colesterol se nos subió, y ya está bien, pero recordemos que más allá, en la profundidad de este problema, está el tema de la vida misma, de la vida verdadera, de la vida real, de la vida eterna. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones para ustedes.